Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Les doy la bienvenida, una vez más, a mi canal educativo Teikolavi. Te enseño inglés con la Biblia. Mi nombre es Marlene y en esta segunda clase les contaré cómo fue la historia de las primeras traducciones de la Biblia al inglés, sus personajes claves y una mini biografía de cada uno de ellos. Y también conocerán las Biblias importantes que se crearon en esos periodos. También veremos las versiones contemporáneas de la Biblia en inglés que se usan hoy en día y sus características. Y por último, les mostraré los 66 libros de la Biblia donde podrán practicar su escritura y pronunciación en inglés. Así que si quieres aprender más sobre este tema, te invito a ver el video hasta el final. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Reseña histórica de las traducciones de la Biblia al inglés. Vayamos al año 600 después de Cristo, en Inglaterra. Aquí surgen los primeros intentos de traducción de la Biblia del latín al idioma inglés de esa época. Pero solamente fueron pequeños trozos de la Biblia. Esto corresponde a la etapa del inglés antiguo. En el año 1370, las traducciones de la Biblia, su lectura y distribución estaban prohibidas en Inglaterra. De aquí en adelante fue una época oscura para los traductores. En ese entonces, la Biblia estaba escrita en latín, llamada la Vulgata, y las personas no tenían acceso a ella, y menos entenderla. Y esto fue lo que motivó a un grupo de teólogos y traductores a querer traducir la Biblia al idioma inglés. El primer personaje que veremos es John Wycliffe, o Wycliffe, 1320-1384. Fue un teólogo, traductor, profesor y reformista inglés. Él y sus seguidores, llamados Lollardos, decidieron traducir la Biblia del latín al inglés de la época. ¿Recuerdan en qué etapa del inglés estamos aquí? Esta es la etapa del inglés medio. John Wycliffe fue el primero en traducir la Biblia completa al inglés. Y como en esa época no había imprenta, esta traducción y sus copias fueron escritas a mano. ¿Se imaginan el trabajo, la dedicación y la constancia? Cada Biblia se demoró más o menos 10 meses en estar lista. La Biblia de Wycliffe circuló a escondidas en Inglaterra por 100 años. Era así como el mercado negro de las Biblias. Pero sus copias costaban bastante dinero. William Tyndale, 1494-1536. Fue un teólogo, traductor y erudito inglés. Él tradujo el Nuevo Testamento del griego al idioma inglés de la época. Este periodo corresponde a la etapa del inglés moderno temprano. Al igual que John Wycliffe, quería que todas las personas pudiesen leer las Escrituras. Tyndale fue un fiel seguidor de Martín Lutero, quien fue un teólogo y clérigo alemán. Él tradujo la Biblia a su lengua materna. Como la traducción de la Biblia en esta época todavía estaba prohibida, William Tyndale decide viajar a Alemania. Y allí pudo terminar de traducir su Biblia para luego imprimirla. Aquí ya estaba en vigencia la imprenta. Pero, a su regreso a Inglaterra,
sus Biblias fueron quemadas. John Rogers, 1505-1555. Fue un teólogo, traductor y comentarista inglés. Fue muy amigo de William Tyndale. Y a la muerte de éste, recopiló su trabajo, que fue el Nuevo Testamento, y también tomó el trabajo de Miles Coverdale, que veremos a continuación, y produjo la Biblia llamada Matthew's Bible, la Biblia de Mateo, bajo el seudónimo de Thomas Matthew, y fue impresa en París. Miles Coverdale, 1488-1569. Fue un reformador eclesiástico, traductor y predicador inglés. Su trabajo consistió en traducir el Antiguo Testamento y los libros apócrifos. Pero como él no era experto en los idiomas bíblicos, hebreo y griego, sus traducciones fueron una combinación entre la Vulgata latina, las traducciones de la Biblia de Martín Lutero al alemán y la Biblia de Zúrich, que fue una Biblia suiza alemana. En este periodo reinaba el rey Enrique VIII, quien le pidió a su consejero Thomas Cromwell que produjeran una nueva Biblia. Así que Cromwell le pidió a Miles Coverdale que hiciera una revisión de la Biblia de Mateo. Y es así como surgió la nueva versión llamada The Great Bible, la Gran Biblia, llamada así por su gran tamaño. Y esta fue la primera edición autorizada de la Biblia en inglés para ser leída en los servicios de las iglesias de Inglaterra. The Geneva Bible, la Biblia de Ginebra. En el reinado de María I de Inglaterra, que fue la hija del rey Enrique VIII, muchos eruditos, teólogos y traductores tuvieron que exiliarse en Europa, en especial en Ginebra, Suiza. Y allí trabajaron en la creación de una Biblia llamada la Biblia de Ginebra. Ellos tomaron el trabajo de William Tyndale más los textos originales en hebreo y griego. Aquí también colaboró Miles Coverdale. Esta Biblia es una de las traducciones más significativas de la Biblia en inglés, porque fue producida en masa y disponible al público en general. También se produjo ediciones de bolsillo y fue para ser leída y también estudiada. Esta Biblia era mucho más completa que las otras, porque contenía índice, tablas, mapas e ilustraciones. Y se dice que esta era la Biblia que leía William Shakespeare. King James Version Bible. Esta versión de la Biblia en inglés fue traducida a petición del rey James I de Inglaterra, o rey Jacobo. Por eso esta Biblia también es llamada la Biblia del rey Jacobo. El trabajo se llevó a cabo por 47 traductores, expertos en los idiomas hebreo y griego, bajo estrictas reglas de traducción en un periodo de más de 7 años. Fue publicada en 1611, siendo la versión autorizada de la Biblia en Inglaterra. El propósito de su traducción fue para ser leída en los servicios de las iglesias, pero después de un tiempo fue para uso público. Esta Biblia contiene palabras y frases gramaticales que hoy día no se usan, como por ejemplo las palabras thou, thee, thy, hath, thine, etc. La Biblia King James tuvo un gran impacto en dos cosas: la literatura inglesa
y en las futuras traducciones de la Biblia al inglés. Y ha sido una de las preferidas desde su publicación, y no tuvo ninguna Biblia rival en 250 años. Cronología de las traducciones de la Biblia al inglés. En el año 600 después de Cristo surgen las primeras traducciones de la Biblia al idioma inglés. En 1380, John Wycliffe traduce la Biblia del latín, llamada la Vulgata, al idioma inglés de la época. En 1526, William Tyndale traduce el Nuevo Testamento del griego al idioma inglés de esa época. En 1537, John Rogers toma los trabajos de Tyndale y de Coverdale y produce la Biblia Matthew's Bible, la Biblia de Mateo. En 1539, Miles Coverdale hace una revisión de la Biblia de Mateo y produce la Biblia The Great Bible, la Gran Biblia. En 1560, un grupo de traductores y teólogos crean la Biblia The Geneva Bible, la Biblia de Ginebra. Y en 1611 se publica la Biblia King James Version. Y con esta línea de tiempo damos término a las traducciones de la Biblia al inglés de las épocas pasadas para dar inicio a las nuevas versiones de la Biblia que se usan hoy en día en la época moderna. Aquí tenemos los 3 tipos de traducción, sus características y sus ventajas. Primero, tenemos word for word, palabra por palabra. Es una traducción literal, es más apegada a los textos originales, hebreo, arameo y griego. Estas traducciones nos permiten ver la forma y estructura de los textos originales. Después tenemos thought for thought, pensamiento por pensamiento. Esta traducción se enfoca más en expresar el sentido o significado de la oración o frase, que en el significado de las palabras individuales. Y es más fácil de leer y entender porque tiene un lenguaje contemporáneo. En la traducción de paraphrase o parafrasear, esta es una traducción libre de las ideas, frases y palabras. El traductor escribe con sus propias palabras lo que entiende. Y estas versiones son mucho más fáciles de entender porque contienen un lenguaje coloquial. Coloquial significa informal. Aquí están algunas versiones de la Biblia en inglés y sus distintos tipos de traducción. En word for word, palabra por palabra, están las siguientes Biblias: New American Standard Bible, King James Version de 1611, la New King James Version y la English Standard Version. En Thought for Thought, pensamiento por pensamiento, está la New International Version y la New Living Translation. Y en Paraphrase, parafrasear, está esta Biblia que no la veremos, pero la voy a nombrar igual, The Living Bible de Kenneth Taylor. Todas estas Biblias están disponibles online y también sus audios. Y aquí tenemos las 5 versiones más populares de las traducciones de la Biblia al inglés. Y están ordenadas por fechas de publicación. Primero está la New American Standard Bible, publicada en 1971.
por Lockman Foundation. Esta es una traducción palabra por palabra. Esta Biblia es una de las traducciones más literales del siglo XX y su equivalencia al español es la Biblia de las Américas. La New International Version, publicada en 1978 por The International Bible Society, ahora bíblica. Esta Biblia es una mezcla entre la traducción de pensamiento por pensamiento y palabra por palabra, o sea, literal. Su equivalencia al español es la Biblia Nueva Versión Internacional. La New King James Version, publicada en 1982 por Thomas Nelson Publishers. Es una traducción palabra por palabra. En esta Biblia permanece el estilo clásico de la versión King James Version de 1611, pero hubo cambios en la gramática, vocabulario y escritura. Y esta versión no tiene su equivalencia en alguna Biblia en español. La New Living Translation, publicada en 1996 por Tyndale House. Es una traducción pensamiento por pensamiento más un lenguaje coloquial. Esta Biblia es una traducción moderna del inglés y su equivalencia en español es la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y por último, la Biblia English Standard Version, publicada en el año 2001 por Crossway, es una traducción palabra por palabra. Esta Biblia es una traducción literal contemporánea del inglés y no tiene ninguna equivalencia en alguna Biblia en español. Las traducciones de la Biblia al inglés son muchas, pero depende de cada persona la que elija por sus características o tipo de traducción. La Biblia en inglés está conformada exactamente igual a la Biblia en español. Consta de Antiguo Testamento, Old Testament, y de Nuevo Testamento, New Testament. Y tiene en total 66 libros. Y ahora veremos cómo está conformado cada testamento. El Antiguo Testamento, The Old Testament, contiene 39 libros y fue escrito en hebreo y algunos pequeños escritos en arameo. La agrupación de los libros del Antiguo Testamento es la siguiente: la ley, the law; históricos, history; poéticos y de sabiduría, poetry and wisdom; profetas mayores, major prophets; y profetas menores, minor prophets. Y aquí podemos ver los libros del Antiguo Testamento en español y en inglés. El Nuevo Testamento, The New Testament, contiene 27 libros y fue escrito en griego. La agrupación de los libros del Nuevo Testamento es la siguiente: los Evangelios, the Gospels; históricos, history; cartas paulinas, Paul's letters; cartas generales, general letters; y apocalíptico, prophecy. Y aquí podemos ver los libros del Nuevo Testamento en español y en inglés.
Y ya llegamos a esta sección que yo estaba esperando, y espero que ustedes también, para que practiquemos los 66 libros de la Biblia. Primero veremos los del Antiguo Testamento. Primero los van a escuchar, después los van a escribir y luego los van a repetir. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, aquí la P no se pronuncia, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, A Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah. La PH se transforma en F. Haggai, Zechariah, Malachi. Y ahora vamos a practicar los libros del Nuevo Testamento. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. Y ya hemos llegado al final de esta segunda clase, donde pudimos aprender sobre las primeras traducciones de la Biblia al idioma inglés y todo lo relacionado con las Biblias que se usan hoy en día. Si ya vieron el video anterior y estamos listos para comenzar este curso. Los invito a suscribirse al canal. ¡Chao! Los espero en una próxima clase.